si bien seguimos hablando de fluidos, está más restringido a los líquidos de lo que vamos a hablar hoy. Entonces hoy vamos a discutir el fenómeno de tensión superficial, que como decía es un fenómeno que se da exclusivamente en los líquidos, en particular en la interfase que forman los líquidos cuando son depositados dentro de algún recipiente o forman alguna estructura particular. Entonces, recordemos lo que charlamos la semana pasada, la clase pasada, respecto a este estado de agregación que llamamos el estado líquido, los cuales dijimos que tenían un volumen fijo, pero que podían adaptarse a la forma del recipiente en el cual los ubicábamos. Si los ponemos en un vaso, ocuparán toda la parte inferior del vaso, por efecto de la atracción gravitatoria, dejando una superficie libre, plana, que podemos considerar una interfase entre el líquido y la parte exterior, que sería el aire que lo rodea. Y además también, cuando se encuentran en otras condiciones, pueden formar algunas estructuras más especiales, como gotas, pompas o burbujas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces hay dos fuerzas que van a ser responsables de estos fenómenos, muchos de los cuales tienen interés biológico. Esas fuerzas son las fuerzas de cohesión, que son las fuerzas que se producen entre el líquido, entre las moléculas que forman el líquido, y son fuerzas atractivas que mantienen ese líquido unido, pero que recordemos que lo discutimos un poco, lo charlamos un poco en la clase pasada, son bastante más débiles que el mismo tipo de fuerza que existe en un sólido. En el caso de un sólido, las fuerzas de cohesión son fuerzas extremadamente fuertes que mantienen a los átomos del sólido en posiciones fijas, manteniendo una distancia entre átomos fijas que solamente pueden cambiar en una pequeña longitud asociada con la vibración de esos átomos. En el caso de los líquidos, esas fuerzas de cohesión son bastante más débiles y les dan más grados de libertad, tanto translacional como rotacional, a las moléculas que forman al líquido. Y las otras fuerzas que también van a participar son las que se conocen como fuerzas de adhesión, que son las fuerzas que se producen entre el líquido y el sólido en el cual el líquido está contenido. La competencia de estas fuerzas va a dar lugar a intereses, a fenómenos con interés biológico basados en los conceptos de tensión superficial y de capilaridad, que van a ser las cosas que discutamos hoy. Entonces, para entender un poco el concepto de tensión superficial, pensemos lo que pasa cuando depositamos un cierto volumen de líquido, supongamos agua, en un vaso, ¿no? Entonces, como dijimos, va a ocupar la zona más baja del vaso por gravedad y va a dejar libre una superficie, en este caso plana, en la parte superior. Entonces, si miramos lo que pasa con una molécula de agua en el interior del fluido, lo que vemos es que esa molécula va a estar rodeada de un montón de moléculas en forma simétrica, todas generando fuerzas de cohesión sobre estas, es decir, fuerzas atractivas, de forma tal que las fuerzas van a estar más o menos equiparadas. La molécula se va a encontrar aproximadamente en equilibrio, debido a que está rodeada de moléculas en una distribución simétrica a su alrededor. Y esto va a pasar con cualquier molécula que analicemos en el interior del fluido, en el interior del líquido, salvo para aquellas que se encuentran en la superficie. Aquellas que se encuentran en la superficie van a tener un desbalance de fuerzas, de atracción o de cohesión, porque por la parte superior no tiene ninguna molécula del líquido. Solamente se encuentran las moléculas de aire, si bien en realidad cualquier líquido está en equilibrio con su fase vapor, en equilibrio termodinámico, va a haber algunas moléculas de aire en fase vapor, de agua en fase vapor en la parte superior, vamos a despreciarlas porque en realidad la fuerza de cohesión con esa fase vapor también es muy pequeña, por lo tanto podemos pensar como que acá tenemos una interfaz pura agua-aire, de forma tal que solamente tengo moléculas de aire, de agua en la parte inferior. Las fuerzas de cohesión van a ser solamente hacia la parte interior del fluido, de forma tal que va a haber un desbalance de fuerzas y va a existir una fuerza neta sobre esta molécula que va a ser vertical y hacia abajo, es decir, hacia el centro del fluido, hacia la parte interior del fluido.
Y en la superficie, cada molécula va a estar atraída y se va a mantener unida por estas fuerzas de cohesión con las moléculas que lo rodean. De manera tal que la superficie del fluido se va a comportar como una especie de membrana elástica, que va a presentar una cierta resistencia a deformarse y a romperse. Entonces, el líquido va a tender a cohesionarse, es decir, a no dispersarse por estas fuerzas de atracción que existen entre las moléculas de la superficie, y además a minimizar su superficie externa, porque fíjense que la fuerza neta que experimentan estas moléculas es una fuerza hacia el interior del fluido. Entonces la tendencia que va a tener es a minimizar la superficie externa. Y es por eso, como vamos a ver un poquito más adelante, que son capaces los líquidos de formar estas estructuras de tipo de gota, por ejemplo. Entonces pensemos cómo podemos medir esta fuerza de cohesión. Vamos a usar un dispositivo muy sencillo, es un alambre en forma de U y otro alambre, ¿sí? Con dos pequeños orificios acá que permiten que esta varilla se mueva libremente en esta dirección. De forma tal que acá se forme una forma aproximadamente rectangular. Y lo que vamos a hacer es, o lo que se hace en un experimento para medir estas fuerzas de cohesión, es colocar una capa muy fina de líquido en este rectángulo. La forma más fácil de hacerlo es tener agua con jabón, ¿no? Como se hacen pompas. Alguna vez habrán jugado con pompas de jabón, entonces si tienen una superficie cerrada e introducen esa superficie cerrada en agua con jabón, les va a quedar una pequeña película de agua jabonosa en esta sección aproximadamente rectangular. Sobre la varilla, entonces, va a aparecer una fuerza de cohesión, va a aparecer esta fuerza que va a tender a mover la varilla hacia la izquierda, porque es la superficie, sería la interfaz donde está el contacto entre el líquido y la varilla. Entonces la fuerza neta que va a aparecer, porque acá tenemos un montón de moléculas de líquido que están desbalanceadas, tienen moléculas hacia su izquierda, pero no tienen moléculas de líquido hacia su derecha. Entonces la fuerza neta que van a experimentar esas moléculas de líquido va a ser una fuerza neta hacia la izquierda, que vamos a llamar F gamma, y esa fuerza va a tender a mover la varilla hacia la izquierda. Uno puede medir esa fuerza con un tensiómetro, un aparatito que es capaz de medir fuerza, y si hace el experimento lo que puede observar, lo que se observa experimentalmente, es que esta fuerza que aparece sobre la varilla es proporcional a este largo L, al largo de la varilla. De manera que podemos escribir al módulo de la fuerza como una constante que vamos a llamar gamma por L, que vamos a multiplicar por un factor 2, porque en realidad como hay dos superficies de contacto, piensen que esto tiene dos caras, del otro lado hay otra cara de fluido, de líquido, entonces la longitud a lo largo de la cual hay contacto entre el líquido y la varilla es 2L, ¿no? L de este lado y un L del otro lado de la superficie. Entonces podemos escribir a la fuerza de tensión superficial de esta forma. Esta constante gamma, que es la constante de proporcionalidad, que uno puede encontrar experimentalmente, ¿no? Se denomina tensión superficial del líquido, y es una propiedad del líquido que estemos analizando. Para cada líquido vamos a encontrar diferentes valores de gamma, y van a estar asociados con la intensidad de esas fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las moléculas entre ellas. Entonces podemos pensar a la tensión superficial gamma, que es una propiedad del líquido, como la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella. La fuerza debida a esa tensión superficial, como vemos, va a ser perpendicular a la línea, ¿no? Perpendicular a la línea y siempre tangente a la superficie. Fíjense que la fuerza acá actúa en la dirección tangente a la superficie. Entonces pensemos que si yo ahora la tendencia, como vemos, del fluido va a ser a disminuir su superficie expuesta, ¿no? La superficie expuesta acá es A, o en realidad sería 2A porque hay otro A del otro lado. El líquido lo que va a tender a hacer es a mover esta varilla hacia la izquierda de forma tal que la superficie expuesta se reduzca. Es decir, que si yo quiero aumentar la superficie,
es decir, mover la varilla hacia la derecha, tengo que hacer un trabajo. Entonces calculemos cuánto trabajo tengo que hacer si yo quiero mover la varilla hacia la derecha en una distancia delta x. Si la muevo a velocidad constante, lo que tengo que hacer es una fuerza igual y opuesta a la fuerza esta de tensión superficial. Es decir, que yo tengo que hacer una fuerza de módulo F gamma en el sentido opuesto, en este caso hacia la derecha. Y si quiero desplazar la varilla a una distancia delta x, el trabajo que tendré que hacer será el módulo de F gamma por delta x. O sea, 2 gamma por L, que era el módulo de F gamma, por delta x. Y fíjense que L por delta x es lo que aumenté el área expuesta del fluido, porque lo aumenté del líquido, lo aumenté L por delta x de este lado y L por delta x del otro, es decir, 2L por delta x o 2 delta A. Entonces podemos también pensar la tensión superficial como la energía por unidad de área necesaria para aumentar la superficie del fluido. Entonces, como vemos, necesito hacer un trabajo externo sobre el sistema, un trabajo positivo, para aumentar la superficie expuesta, es decir, que voy a generar un aumento en la energía del sistema. Entonces, la tendencia del sistema siempre va a ser, o sea, la tendencia del líquido va a ser a disminuir la superficie expuesta, porque eso minimiza su energía. Y es por eso que los líquidos tienden a formar volúmenes esféricos, como son las gotas de agua, por ejemplo, porque si recuerdan de geometría, la esfera es la forma que minimiza el área externa, el área expuesta. Entonces, en general, la forma de las gotas es una forma esférica. Después, hay ciertas deformaciones por otros fenómenos que, en particular, uno de ellos lo vamos a analizar en un momento. Entonces, es esta fuerza de tensión superficial la que permite que existen estas estructuras de burbujas, de gotas o las mismas pompas de jabón con las que jugábamos de chicos en los líquidos. A veces, por alguna cuestión importante, puede llegar a ser necesario reducir la tensión superficial de un líquido. En particular, muchas veces queremos reducir la tensión superficial del agua simplemente para lavarnos las manos. Entonces esto se puede generar disolviendo algún tipo de sustancia que se llaman surfactantes o tensioactivos, que lo que hace es formar una película cuyas moléculas tienen una fuerza de atracción, una fuerza de cohesión mucho más chica que la que tiene el líquido al cual le queremos reducir la tensión superficial. Entonces, de esa manera, es más fácil romper esta estructura de membrana elástica que se forma en la superficie, de forma tal que el líquido pueda penetrar, por ejemplo, en las irregularidades de la piel y de los tejidos. Entonces, cuando nos queremos lavar las manos, por ejemplo, la tensión superficial del agua, esa fuerza de cohesión que existe en la superficie, no permite que el agua de alguna manera rompa esa estructura y penetre en las pequeñas irregularidades de nuestra piel. Entonces, para que sea más fácil lavarnos las manos y para que el agua acceda a esos lugares de difícil acceso para la tensión superficial natural del agua, lo que se hace es usar jabón. El hecho de disolver jabón en el agua lo que hace es reducir la tensión superficial, es decir, reducir las fuerzas de cohesión, las fuerzas atractivas entre las moléculas que forman el agua, permitir que esa membrana elástica se rompa y que pueda penetrar con más facilidad en las pequeñas irregularidades de la superficie sobre la cual la estamos poniendo. Analicemos entonces por qué se forman estas estructuras esféricas en un líquido. En particular vamos a analizar lo que es la estructura que se conoce como pompa de jabón, ¿no? Esa que formamos cuando tenemos agua jabonosa en una superficie plana y la soplamos y formamos una esfera hueca. La esfera, esa hueca que se forma, se produce por un equilibrio de fuerzas. Por un lado, las fuerzas de tensión superficial sobre la superficie del fluido, como vimos, sobre la superficie del líquido, lo que van a tender es a minimizar el área expuesta. Entonces, en principio, lo que van a querer es a disminuir el radio de esa esfera. Van a tratar de comprimir la esfera lo más que se pueda. Ahora, piense que a medida que nosotros comprimimos a esa esfera, es decir, reducimos su radio, tenemos en el interior un cierto volumen de aire que va a empezar a aumentar su presión.
a medida que tengamos una esfera de menor radio, el aire dentro de la esfera va a empezar a aumentar su presión al encontrarse a mayor compresión. Por lo tanto, va a haber una nueva fuerza, que en este caso va a ser una fuerza hacia afuera, porque acuérdense que las fuerzas de presión son fuerzas que actúan en forma perpendicular a la superficie, es decir que si yo tengo aire adentro y afuera de la esfera, voy a tener una fuerza de presión perpendicular hacia afuera, debido al aire que está dentro, y una fuerza de presión perpendicular y hacia adentro debido al aire que está afuera. Ahora, como el aire que está dentro está a mayor presión que el que está afuera, la fuerza neta va a ser una fuerza hacia afuera de la esfera. Entonces voy a tener una fuerza de presión, que es natural pensarlo, ¿no? Si yo empiezo a comprimir el aire, la fuerza va a tratar de compensar esa disminución de presión y va a ser una fuerza hacia afuera. Y además tengo una fuerza hacia adentro, producida por la tensión superficial, que va a tender a disminuir el volumen de la esfera. Entonces, se produce un equilibrio entre esas dos fuerzas, entre la fuerza de presión y la fuerza de tensión superficial, que da lugar a la formación de estas estructuras. Entonces, para analizar cómo es este equilibrio y cómo se relaciona la tensión superficial con esa variación de presión entre el interior y el exterior de la pompa de jabón, vamos a separar a esa esfera en dos semiesferas, para hacer un análisis de las fuerzas un poco más simplificado. Entonces, sobre el casquete superior, va a haber sobre cada punto de la superficie una fuerza de presión neta hacia afuera, debido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la esfera. Ahora, fíjense que todas las componentes horizontales de la fuerza se van a cancelar, porque por la simetría esférica que tiene, ¿no? Entonces, esta componente, la fuerza va a tener esta dirección, la componente vertical de este lado se compensa con la de este lado. Las únicas que sobreviven son las componentes, perdón, las horizontales. Las únicas que sobreviven son las componentes verticales. En cada punto que analice voy a tener un punto simétrico en la esfera, tal que las componentes horizontales se cancelen y solo voy a tener una fuerza neta en forma vertical. O sea que la fuerza neta de presión que aparece sobre esta media esfera es una fuerza neta vertical, hacia arriba, que la puedo calcular como la fuerza de presión, o sea, la diferencia de presiones multiplicado por el área, que en este caso el área va a ser el área proyectada, para tener en cuenta solamente la componente vertical. El área proyectada de la esfera es el círculo que forma su base. Por lo tanto, la fuerza de presión que existe, la fuerza de presión neta que existe sobre esta media esfera va a ser delta P, o sea, la presión interna menos la presión externa, multiplicada por la superficie proyectada, que es pi por radio al cuadrado, que podemos escribir como pi por radio al cuadrado por delta P. A su vez, esta media esfera está en contacto con la otra media esfera y están atraídas entre ellas por las fuerzas de cohesión que se producen entre las moléculas del líquido en esta interfase. ¿Cuánto va a valer la fuerza de tensión superficial? Bueno, será la constante gamma multiplicada por la longitud a lo largo de la cual esas fuerzas de cohesión están actuando. En este caso, como tenemos dos superficies, la interna y la externa, va a haber un factor 2, porque hay dos líneas a lo largo de la cual hay fuerzas de cohesión, y el largo a lo largo del cual actúan es el perímetro de la circunferencia, o sea, 2pi por r. Entonces las fuerzas de cohesión, las fuerzas de tensión superficial, tendrán un valor de 4pi r cuadrado. Como dijimos entonces, cuando se forman estas estructuras, hay un equilibrio entre esas fuerzas de presión y las fuerzas de tensión superficial, de forma tal que la fuerza neta, fíjense que la fuerza de tensión superficial, la neta, como actúa sobre toda la superficie, sobre todo el perímetro de la circunferencia hacia abajo, atrayendo a la otra media esfera, es una fuerza vertical y hacia abajo. Si hacemos la suma de fuerzas en I, tendremos la fuerza de presión, que la puse positiva, el módulo, menos el módulo de fuerza de tensión superficial, que la pongo negativa. Y esto tendrá que estar en equilibrio, es igual a 0. Reemplazando, podemos entonces despejar la diferencia de presión entre el interior y el exterior de una pompa de jabón, que será 4 veces la tensión superficial dividido el radio. Y esto se conoce como ley de Laplace para pompas, ¿no? Me permite calcular la diferencia de presión interna y externa en una pompa en función del radio de la circunferencia, del radio de la esfera que forma. Si esto en lugar de una pompa de jabón fuera una gota de fluido, entonces la diferencia sería que ahora no tengo dos superficies,
una interna y una externa, sino que todo esto es líquido, por lo tanto la superficie o la línea a lo largo de la cual existe contacto en la interfaz entre el casquete inferior y el casquete superior solamente tiene lugar a lo largo de una única línea, la externa, o sea 2pi por r, por lo tanto este factor 2 no aparece, y la diferencia de presión, en lugar de ser 4 gamma sobre r, en el caso de una gota o de una burbuja, es 2 gamma sobre r. Una burbuja sería cuando en realidad el fluido está todo afuera y en el medio tenemos el gas. En este caso, cuando, por ejemplo, se ponen a hervir agua y se empiezan a formar burbujas de aire en el interior del agua, ¿no? En ese caso, lo que tenemos es una estructura de burbuja donde el interior está formado por gas y el exterior está formado por el líquido. En esos casos también existe una diferencia de presión entre el interior y el exterior que da lugar a la formación de esas estructuras. Entonces este fenómeno de tensión superficial lo podemos ver en la vida cotidiana en muchas situaciones. Seguramente ustedes habrán visto cómo los mosquitos se pueden parar sobre la superficie de agua, ¿sí? Se paran sobre la superficie de agua y flotan. Y si uno mira en detalle lo que pasa en sus patas, lo que ve es que se produce una pequeña depresión en la superficie libre del agua, ¿no? Entonces acá se ve este fenómeno del que hablamos, de que la superficie se comporta como una membrana elástica. Fíjense que esto pareciera, por cómo se deforma, como si realmente fuera algo de goma, y no permite que la pata del mosquito la penetre. O sea, claro que en mente que si nosotros hacemos una fuerza muy grande lo vamos a hacer, pero cuando las fuerzas son pequeñas, ¿no? Cuando el objeto que está flotando tiene un peso pequeño, la fuerza de tensión superficial es lo suficientemente grande como para compensar esa fuerza que está experimentando sobre su superficie y no permite que la superficie de esa membrana elástica de la interfaz entre el líquido y el aire se rompa. Entonces lo que sucede, si miramos esquemáticamente lo que sucede en la pata del mosquito, es que se produce una pequeña deformación en la superficie, como la tendencia de esta membrana elástica de la superficie del líquido debido a la tensión superficial es a minimizar la superficie externa, va a intentar que esta deformación sea lo mínimo posible, va a tomar una forma esférica en la parte de contacto y va a aparecer una fuerza neta vertical hacia arriba sobre la pata del mosquito, debido a esas fuerzas de cohesión en la superficie del líquido. Entonces podemos ver que va a haber una fuerza neta en la dirección I, que va a ser igual a 2pi por r, donde r es el radio de la curvatura de la depresión circular que forma la pata sobre la superficie, multiplicado por la tensión superficial, multiplicado por n, donde n es el número de patas de mosquito que haya, por el coseno de tita, que me da la componente vertical de esa fuerza. Fíjense que las componentes horizontales se van a cancelar. Entonces tenemos una fuerza neta sobre el mosquito ascendente, que lo que va a hacer es compensar el peso del mosquito. Entonces va a haber una situación de equilibrio en la cual la fuerza de tensión superficial va a compensar el peso y el mosquito va a poder flotar sobre su superficie. Un experimento que pueden hacer ustedes es tratar de colocar un clip sobre la superficie del agua. Si lo hacen con mucho cuidado y lo depositan con mucho cuidado, van a ver que es posible que el clip quede flotando en la superficie sin que se hunda. La fuerza que mantiene en equilibrio al clip flotando, cuando sabemos que, en principio, por lo que vimos la clase pasada, si el clip está hecho de aluminio, el aluminio tiene una densidad mayor que el agua, la fuerza de empuje no es una fuerza suficiente para mantenerlo flotando, el clip debería hundirse, porque la densidad del aluminio es mayor que la densidad del agua, por lo tanto la fuerza de empuje no lo puede mantener en flote. La fuerza que compensa el peso del clip y lo mantiene en flote es esta fuerza de tensión superficial. Lo mismo que pasa cuando vemos ahora en el otoño que empiezan a caerse las hojas de los árboles, quedan depositadas sobre la superficie y flotan, a pesar de que si nosotros hundimos la hoja, podemos ver cómo rápidamente se va hasta el fondo, porque su densidad es mayor que la densidad del agua. Un experimento que pueden hacer es poner este clip a flotar en la superficie de un vaso con agua y agréguenle después una gota de detergente.
Acuérdense que yo les dije que el detergente actúa como un surfactante en el agua, generando una película donde esas fuerzas de cohesión son mucho menores que las que existen en la superficie del agua. De esa manera es muy fácil romper la tensión superficial porque bajan mucho las fuerzas de cohesión, por lo tanto la fuerza de tensión superficial es menor, y van a ver que ustedes cuando agreguen esa gota de jabón a la superficie del agua, las fuerzas de tensión superficial disminuyen, se rompe fácilmente esa membrana elástica que antes existía en la superficie del agua y el clip se va a hundir rápidamente. Entonces, si tienen ganas, hagan el experimento, es muy sencillo, ¿no? Pongan a flotar el clip y agréguenle una gotita de jabón o de detergente para lavar los platos y vean qué es lo que pasa. Otro fenómeno que va a competir con este fenómeno de tensión superficial es el de las fuerzas de contacto entre el líquido y el sólido con el cual está en contacto, ¿no? Cuando lo ponemos en un recipiente, en las paredes, o cuando depositamos un líquido sobre una superficie plana, en la zona de contacto van a aparecer unas fuerzas que son justamente lo que se conoce como fuerzas de contacto. Entonces va a existir una competencia entre las fuerzas de adhesión que se producen entre el líquido y la superficie y las fuerzas de cohesión, las fuerzas de tensión superficial. La forma que adapte un líquido en el punto de contacto con un sólido va a depender de la relación que exista entre estas dos fuerzas, entre las fuerzas de tensión superficial y las fuerzas de contacto. La forma de caracterizar esta interacción va a ser a través de lo que se conoce como el ángulo de contacto, θ, que es una forma de tener una medida cuantitativa de esta interacción líquido-sólido. Y lo vamos a definir a este ángulo de contacto como el ángulo que se forma entre la superficie del sólido y la tangente a la superficie líquida en el punto de contacto. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, una gota de agua sobre un plástico, bueno, la gota va a tomar una forma así, entonces la superficie en el punto de contacto va a tener una tangente que tiene esta dirección, y si hacemos una línea en la dirección del sólido, el ángulo que queda determinado entre estas dos líneas es lo que llamamos ángulo de contacto. En este caso, como pueden ver, el ángulo de contacto es menor que 90 grados. En esta situación vamos a decir que el líquido está mojando al sólido. Si introducimos el líquido dentro de un vaso, lo que vamos a ver es que se forma lo que se conoce como un menisco ascendente, en este caso, del líquido mojando nuevamente al sólido. Nuevamente el ángulo de contacto para determinarlo, lo que tenemos que hacer es una línea en la dirección del sólido y una línea en la dirección tangente a la superficie libre del líquido en el punto de contacto, que va a ser esta de acá. Y este es el ángulo. El ángulo es exactamente el mismo que observamos para una gota. ¿Sí? Obviamente si el líquido es el mismo y la superficie es el mismo. Este ángulo de contacto va a depender fuertemente de la naturaleza del líquido y del material sobre el cual lo estemos depositando, lo estemos haciendo entrar en contacto. Ahora, en cambio, si en lugar de líquido ponemos una gota de mercurio sobre un plástico, sobre un acrílico, lo que vamos a observar es que la forma de la gota va a ser esta de acá. El mercurio, acuérdense, es un metal, pero a temperatura y presión atmosférica, a temperatura ambiente y presión atmosférica, está en estado líquido. Entonces, cuando depositamos una gota de mercurio, la forma de la gota va a ser esta, entonces el ángulo de contacto ahora va a ser mayor de 90 grados, porque el punto de contacto acá, la tangente al punto de contacto acá entre el líquido tiene esta dirección, por lo tanto el ángulo, fíjense que es mayor que 90, y si lo ponemos en un vaso, el menisco ahora es descendente, nuevamente porque el ángulo de contacto es mayor que 90. Entonces vamos a decir en general que cuando el ángulo de contacto sea menor que 90, el líquido moja la superficie, como el caso del agua sobre el plástico, y en el caso del mercurio, donde el ángulo de contacto es mayor que 90, vamos a decir que en este caso el líquido no moja la superficie. Fíjense que la diferencia de tensión superficial entre el agua y el mercurio es extremadamente grande, casi de un orden de magnitud. Mientras la tensión superficial del agua es 0,073,
La del mercurio es muchísimo más grande, ¿no? 0,51. Y esto hace que, en este caso, las fuerzas de cohesión, o sea, las fuerzas debido a la tensión superficial, sean mucho más importantes, predominen sobre las fuerzas de contacto. En este caso, si bien la tensión superficial todavía es importante, como ya vimos en el agua, el efecto de tensión superficial se puede apreciar en muchos fenómenos, las fuerzas de contacto son las que predominan y por eso permite que se produzca lo que se conoce como el mojado de la superficie. Entonces, dependiendo de la relación entre la fuerza de tensión superficial y la fuerza de contacto, tendremos estos diferentes comportamientos. Y esta relación entre fuerzas de contacto y fuerza de tensión superficial da lugar a un fenómeno también importante en la naturaleza, que es el fenómeno de capilaridad, y que permite que los líquidos puedan ascender o descender por un pequeño tubo de un radio muy pequeño, es decir, tubos muy estrechos, lo que se conoce justamente como capilares. Si nosotros introducimos un capilar, o sea, un tubo cilíndrico con un radio pequeño en un vaso lleno de agua, lo que observamos, como el ángulo de contacto del agua es menor que 90, que se produce un ascenso del líquido por el tubo. Entonces, en lugar de pasar lo que uno en principio se imaginaría, es que, bueno, si yo pongo acá, introduzco el tubo, la superficie libre del agua va a tener siempre la misma altura, porque va a depender de hasta dónde llegue el agua que yo puse en el vaso, y en todos los puntos debe ser una superficie horizontal. A diferencia de lo que uno imagina, se produce un ascenso del agua por el interior del tubo. Y este ascenso se debe justamente a este balance de fuerzas entre las fuerzas de contacto y las fuerzas de tensión superficial. Entonces, como vimos, por la condición de mojado que tiene el agua sobre la superficie, en este caso de vidrio, se forma un menisco ascendente, de forma tal que las fuerzas de tensión superficial que se producen en los puntos de contacto entre el agua y el tubo de vidrio van a tener esta dirección, ¿sí? Es decir, que van a ser fuerzas que van a tener una componente vertical ascendente, con este ángulo θ asociado con el ángulo de contacto. Las componentes horizontales se van a cancelar, porque esto es simétrico, y acá piensen que el contacto se da a lo largo de todo el perímetro de la proyección del cilindro, es decir, del círculo sobre el cual hay contacto entre el agua y el tubo. Es decir, que las componentes horizontales se van a cancelar por la simetría circular que tiene el tubo. Pero van a sobrevivir las componentes verticales. Entonces voy a tener una fuerza neta debido a la tensión superficial ascendente sobre el fluido. Esa fuerza ascendente va a compensar el peso de la columna que suba. Entonces va a haber una condición de equilibrio entre la fuerza de tensión superficial ascendente y la fuerza peso descendente, que va a permitir que tenga una cierta altura de fluido acá mayor que lo que existe a los costados. Entonces la fuerza de tensión superficial va a ser gamma por 2pi por r. Fíjense que acá solamente tengo una línea de contacto, por lo tanto es gamma por la longitud es el perímetro de la circunferencia, y el peso de la columna de líquido que sube por el capilar va a ser la masa por la aceleración de la gravedad, m por g. Eso lo puedo escribir como g, la masa lo pongo como la densidad por el volumen, y el volumen es el volumen de un cilindro aproximadamente, base por altura, o sea, pi por radio al cuadrado por h. Entonces, esta fuerza tiene que estar equilibrada con la componente vertical de esta, de forma tal que vamos a poner a la fuerza de tensión superficial positiva, el módulo de esa fuerza será F gamma por el coseno de θ, la componente vertical. Θ es el ángulo de contacto entre el líquido y el sólido. Y la fuerza de atracción gravitatoria la voy a poner negativa. En condiciones de equilibrio, entonces, estas dos tendrán que ser iguales. Y fíjense que de acá yo puedo despejar la altura h a la cual va a subir, hasta la cual va a subir el líquido por el tubo capilar. Entonces la altura va a depender obviamente de la tensión superficial. Cuanto mayor sea la tensión superficial
mayor va a ser la altura que suba, del ángulo de contacto, coseno de tita, y va a tener dividiendo a la densidad, a la gravedad y a R, ¿no? Cuanto mayor sea el radio del capilar, menos voy a ver este efecto. Entonces, si yo pongo un tubo de un ancho muy grande, esto va a ser prácticamente despreciable, no lo voy a poder ver, pero para tubos pequeños, cuanto más pequeño es el tubo, más apreciable es el efecto. Dependiendo del ángulo de contacto, entonces pueden pasar dos cosas, o tres si quieren, pero bueno, una es la que carece más de interés. Si el ángulo de contacto es 90 grados, H va a ser cero, o sea, no va a subir, no va a haber un ascenso del líquido por el tubo. En el caso del agua, con el vidrio, con el acrílico, el ángulo de contacto es menor que 90, la altura va a ser mayor que cero, es decir, el agua va a subir por el capilar, pero si tengo un líquido cuyo ángulo de contacto con el sólido que estoy poniendo en contacto es mayor de 90, por ejemplo el mercurio, el efecto va a ser el contrario. El fluido va a bajar por el capilar y voy a tener una depresión de la altura en este punto porque la altura va a ser negativa. Si tita es mayor que 90, el coseno de tita será negativo y esta altura va a ser negativa. ¿Por qué? Porque las fuerzas de tensión superficial en ese caso van a ser hacia abajo y van a actuar en el mismo sentido del peso. Entonces van a hacer bajar el fluido por el capilar. Para tener idea de los órdenes de magnitud, si tenemos agua con capilares de vidrio, entonces usando el valor de la tensión superficial del agua, el ángulo de contacto del agua con el vidrio, podemos calcular y la densidad del agua, podemos calcular cuánto va a ser la altura que suba. Si tenemos capilares de 1 milímetro de 1 milímetro de radio, la altura a la que suban va a ser, el agua va a ser 1,5 centímetros. Ahora, si reducimos al capilar a un diámetro de 1/10 de milímetro, la altura a la que va a subir va a ser 15 centímetros, es decir, algo mucho más evidente, ¿no? Entonces, a medida que reducimos el diámetro del capilar, el efecto de capilaridad se hace todavía más evidente. Como les decía, la capilaridad tiene connotaciones en algunas cuestiones biológicas. Por ejemplo, las plantas, las raíces de las plantas, el interior de las raíces de las plantas está formado por pequeños tubos que funcionan como capilares y que permite que la planta se nutra de agua por efecto de capilaridad. Es decir, el ascenso del agua por esos pequeños capilares, por esos pequeños tubos dentro de las raíces de una planta tiene, entre otros fenómenos, está motivado por el efecto de capilaridad que se produce por el pequeño diámetro que tienen esos tubitos en el interior de las raíces de las plantas.